bendiga, queridos hermanos y amigos. Soy el pastor Albert Rivera, pastoreo la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que está ubicado en el sector El 26, en el pueblo de Comerío. Gloria al Señor, estamos aquí en este día, gloria al Señor, con el propósito de traerte la buena nueva de gran gozo. Hoy estaremos dando la lección de la escuela dominical, gloria al Señor, que trata sobre un tema muy importante, gloria al Señor. Pero antes de comenzar, quiero enviar saludos a todos los miembros de la Junta Internacional, a todos los miembros de la Junta Nacional de Puerto Rico, a todo el cuerpo ministerial, pastoral de Puerto Rico, y también, claro está, a la iglesia que por la gracia del Señor pastoreo. Gloria al Señor, a todos los hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y esperamos en el Señor que esta lección sea de mucha bendición para todos ustedes. Gloria al Señor, y aún los amigos y hermanos que se unen, gloria al Señor, para escuchar esta transmisión. Bendito el Señor. Así que vamos entonces ahí a orar al Señor primeramente, pedir al Señor su dirección para que esta clase, ¿verdad? Pues esta lección sea de mucha bendición a cada uno de ustedes, como sé que ha sido para mí. Vamos así a orar. Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos brindas de poder llegar, Señor Jesús, a todos estos hermanos a través de estos medios, con el propósito, Señor, de enseñar tu palabra. Mira la lección, Dios mío, que vamos a enseñar en el día de hoy. Esperanzado, Dios mío, que sea de mucha bendición y que sea de edificación a cada uno de los hermanos que han de escuchar la misma. Espíritu Santo de Dios, ministra de manera especial, dirige nuestras palabras. Sabe que dependo totalmente de ti, Señor. Así te pedimos, Dios mío, que esta palabra sea, Dios mío, palabra de consolación, palabra de edificación y también palabra de exhortación. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que damos toda gloria y honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Como te dije al principio, vamos a estar estudiando en este día el estudio número 6. Gloria al Señor. La lección, como ustedes ven en la pantalla, es los gentiles en el proyecto de la obra misionera. Fíjense que nos llama la atención porque el tema que nos dice que los gentiles en el proyecto de la obra misionera nos da una indicación de que los gentiles siempre estuvieron en el programa de Dios en relación a la redención de toda la humanidad, no solamente los judíos, sino que también los gentiles estaban incluidos, gloria al Señor, para el plan de salvación, el plan de redención que nuestro Señor Jesucristo tenía, gloria al Señor, para toda la humanidad. Bendito el Señor. Entonces vemos en el pensamiento central que nos dice que la historia de la evangelización en Samaria muestra que el programa salvador de Dios alcanza a todos los hombres, tanto judíos como gentiles. Fíjense lo que dice: la historia de la evangelización en Samaria muestra que el programa salvador de Dios alcanza a todos los hombres, tanto judíos como gentiles. O sea que estamos viendo que el programa de redención o el programa de salvación no era únicamente, exclusivamente para los judíos. Gloria al Señor. Por eso quiero leer ahora, antes de continuar, la porción bíblica que vamos a considerar para ver esto en el trasfondo histórico que lo encontramos en el libro de los Hechos. Bendito el Señor, para que ustedes puedan ver realmente cómo Dios fue obrando para que el mensaje de salvación y de redención fuera predicado y también pudieran alcanzar a los gentiles. Bendito el Señor. Y así lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si usted tiene una Biblia ahí en su hogar, en el libro de los Hechos, capítulo 8, vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 15. Capítulo 8, del versículo 4 al 15 del libro de los Hechos. Y lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Qué triste, ¿verdad? Aquellos que se hacen grandes. Oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hasta ahí la palabra del Señor. O sea que este texto que hemos leído, hemos dado lectura, gloria al Señor, cuando usted volvemos al pensamiento central, vamos viendo la historia de la evangelización en Samaria. Gloria al Señor. Muestra que el programa salvador alcanza a todos los hombres, tanto judíos como gentiles. El texto audio que estaremos enfatizando más adelante, a la medida que vayamos desarrollando este estudio, nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Me llama la atención esto porque la salvación es para todos, tanto hombres como mujeres. O sea que la salvación no era exclusivo para los hombres. O sea que Dios no solamente incluyó al hombre, también incluyó a la mujer. O sea que incluyó toda la humanidad para que pudiesen así ser alcanzados con este poderoso evangelio. Gloria al Señor. Entonces, en la introducción vamos viendo, gloria al Señor, que leemos que la Sagrada Escritura nos muestra el plan de redención para con el hombre. En el momento que el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén, pero Dios prometió al hombre salvarlo a través de la simiente, que sería su propio hijo, que vendría a cumplir el plan de redención a través de su muerte. Aleluya. Para así redimir al hombre de sus pecados. Por eso es que cuando vamos nosotros al primer verso que nos habla de la promesa de redención, lo encontramos en Génesis 3:15. O sea que Génesis 3:15 es el primer versículo, ¿verdad? Gloria al Señor, verso que encontramos en las Sagradas Escrituras, donde se habla de un plan de salvación. Entonces, luego de cumplir su plan de redención y haber resucitado, nuestro Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos para que fuesen a todo el mundo. Fíjense que el mensaje fue claro.
De hecho, cuando el Señor le dio las instrucciones que encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, nos dice la palabra que el Señor les dijo a ellos: quedaos en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder, y luego me seréis testigos. Fíjese lo que el Señor les dijo: me seréis testigos en Jerusalén. Luego, ¿dónde? En Judea. Luego, ¿dónde? En Samaria. Y luego hasta lo último de la tierra. O sea, que Dios estaba incluyendo su plan de redención a toda la humanidad, no importa en qué parte del mundo este evangelio en este siglo XXI está siendo predicado a través del mundo entero para la gloria de nuestro Dios. O sea, que fuesen a todas las naciones. Qué hermoso. Que les predicaran el evangelio a toda criatura. Eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15, que es cuando el Señor les comisiona a los apóstoles, a sus discípulos, para que fuesen por el mundo a predicar esta poderosa palabra del Señor. Entonces, esto incluiría primero a los judíos, claro está, porque la salvación viene de los judíos. Eso no lo podemos descartar. Nuestro Señor Jesucristo era judío. Gloria a Dios. Entonces, el mensaje de salvación primero fue y llegó a ellos. Ahora, eso no significa que el mensaje a los gentiles no iba a llegar. Iba a llegar en un momento determinado. Pero cuando hubo la persecución, cuando hubo el primer mártir, que lo vamos a hablar un poco más adelante, Dios provocó de que comenzase, gloria al Señor, un éxodo y los cristianos, los miembros de la iglesia comenzaron a ser esparcidos, y por doquier que ellos iban, ellos no se mantenían callados, sino que predicaban este evangelio. O sea, por eso es que estamos señalando claramente que esto incluía primero a los judíos y luego a los gentiles. Esto se logró a través de las grandes persecuciones que acontecieron en contra de la iglesia del Señor. Esto sería posible a través del programa de la obra misionera. Qué lindo, ¿verdad? Que la obra misionera ha levantado hombres y mujeres que han dejado su país natal para ir más allá de su territorio, para llevar la poderosa palabra de nuestro Dios. Y gracias al Señor por eso, porque de esa manera nosotros también fuimos alcanzados con este mensaje de salvación. Gloria al Señor. Entonces, en la primera parte de este estudio nos dice que Felipe les predicó de Cristo a los gentiles samaritanos. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 8, verso del 4 y 5. Entonces vemos que luego de la muerte del primer mártir llamado Esteban, porque Esteban fue el primer mártir, amén, que registra la palabra del Señor. Dice que luego de la muerte del primer mártir llamado Esteban, se desató una gran persecución en contra de los creyentes en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque ahí era que se concentraba la iglesia. Ahí era donde la iglesia estaba reuniéndose. Ahí era donde se reunían los primeros cristianos. Bendito el Señor. Y claro está, una vez que Esteban, gloria al Señor, muere por la causa de Cristo, nos dice la palabra que se desató una gran persecución en contra de los creyentes que vivían en Jerusalén. Pero esto sucede y fue una bendición. Usted dice, ¿cómo es que usted va a decir que a través de una persecución hubo una bendición? Sí. ¿Por qué? Porque así los creyentes comenzaron a esparcirse. Y mientras ellos se iban esparciendo, que se iban al área de Samaria, se iban a las regiones de Judea, gloria al Señor, ellos no se mantuvieron callados. Ellos comenzaron a predicar este evangelio. Gloria al Señor. Por eso que esto hizo que los creyentes fueran esparcidos, excepto los apóstoles que se mantuvieron en Jerusalén. Ellos huyeron a las regiones de Judea y Samaria, como nos narra el verso 4. Entonces,
Fíjense que Felipe descendió a Samaria. Y Felipe dice que allí comenzó a predicar el evangelio. Ahora, ¿quién era Felipe? Uno se pregunta, ¿quién era Felipe? Pues Felipe era diácono de la iglesia de Jerusalén. Él fue uno de los 7 diáconos que fue escogido. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de Felipe y de los otros 6 diáconos, gloria al Señor, ellos tenían una característica sumamente importante para ser escogidos diáconos. Y Felipe, gloria al Señor, tenía esa característica. Número 1, tenía buen testimonio. O sea, es sumamente importante que una vida tenga buen testimonio. Esa es la mejor palabra. La mejor palabra que pueda predicar un creyente es su testimonio. Segundo, estaba lleno del Espíritu Santo. O sea que para servir a las mesas, estos diáconos que fueron escogidos estaban llenos de la presencia y del poder de Dios. Y luego dice que estaba lleno de sabiduría. O sea, este hombre tenía conocimiento y sabía cómo aplicarla, porque la sabiduría viene de Dios. ¿Me escucharon, queridos amigos y hermanos que me escuchan? La sabiduría viene de Dios, no es del conocimiento del hombre, viene de parte de Dios. Y su mensaje que Felipe predicó era cristocéntrico. Su mensaje era el de Cristo. O sea, él predicaba a Cristo y a este crucificado y a este que ha resucitado de entre los muertos. A Dios sea la gloria. Entonces vamos viendo que esto nos muestra entonces que la iglesia del siglo XXI tiene la responsabilidad de predicar este evangelio y dejarle que todos han pecado, dejarle saber que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, como nos dice Romanos 3:23. Hay personas que dicen, no, pero yo soy tan bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no tiro piedra ni velo el guardia. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La palabra del Señor me dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que Felipe en su mensaje confrontó a los samaritanos que estaban allí escuchando el mensaje, los confrontó con su realidad. Eran pecadores como toda la humanidad es pecadora, gloria al Señor. Y entonces también les señaló claramente que estaban destituidos de la gloria de Dios, como Pablo le escribió a los romanos. Y de esta manera, una persona que está perdida, una persona que no tiene salvación, una persona que no tiene un encuentro con Cristo, una persona que no es creyente, una persona que no ha pasado por la cruz de Cristo en el sentido de que haya aceptado a Cristo como su Salvador, necesita creer y necesita aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Para poder una persona ser salva, querido amigo que me escucha, la persona tiene que aceptar a Cristo como Señor y también lo tiene que aceptar como Salvador. O sea que a pesar de que los samaritanos esperaban a un Mesías, y esto hacía referencia como Tajer, a que ellos esperaban, que significaba el que restaura, pero Felipe le habló del verdadero Mesías. Aleluya. Porque la salvación venía de los judíos. Y por eso, cuando Felipe le habló a ellos del verdadero Mesías, que es Jesucristo, cuando hablamos de Cristo debemos utilizar versículos claves del Evangelio para poder presentar el plan de redención a los hombres. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Fíjense lo que dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. También vemos, gloria al Señor, en Hechos 16:31, que nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Amén. Y Primera
de Timoteo, gloria al Señor. Yo quiero leer esta cita porque yo quiero que ustedes vean eso claro. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna del Señor recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En otras palabras, no hay otro Salvador que no sea Jesucristo. Por eso cuando yo oigo a veces mensajes de salvación, cuando yo oigo personas predicando en las calles y no enfatizan esto, y lo que hacen más bien insultar a la gente y decirle a la gente, gloria al Señor, cuantas y tantas cosas, y no hablan de la persona de Cristo, porque cuando predicamos la palabra no vamos a hablar de nosotros. Nosotros no somos lo importante aquí. Lo importante aquí es Cristo. Y que la gente entienda que a través de Cristo es que se encuentra y se halla el camino para la vida eterna. No es a través del hombre, no es a través de una organización, no es a través de una misión, no. Es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso usted y yo no lo tenemos claro, pues entonces en vano estamos predicando este evangelio. Cuando yo oigo un mensaje, bendito el Señor, de evangelístico, yo digo, tienen que exaltar la persona de Jesucristo, la persona que fue a la cruz, la persona que derramó su sangre por nosotros, la persona que al tercer día resucitó con poder y gloria. Por eso que estos textos que hemos mencionado, hay muchos más, claro está, pero escogí varios, deben ser claros para que el hombre pueda entender bien lo que es el plan de redención. Entonces vamos viendo que el mensaje de Felipe tuvo una recepción gloriosa entre los gentiles. Si nosotros vamos al verso 6 al 8, dice, y la gente unánime, óigame, ¿qué es unánime? Que estuvieron unidos, un mismo pensamiento, como si se hubiesen puesto de acuerdo. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente la cosa que decía Felipe. ¿Por qué? Porque hay que escuchar cuando se nos está predicando la palabra, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, que a través el verso 6 dice, hay que ver claro que las multitudes escuchaban con atención la palabra de Felipe que les estaba predicando. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Además fue con señales y prodigios. Esto es parte de lo que debe ocurrir cuando se predica este evangelio. Muchas vidas pueden ser sanadas. Muchas vidas pueden ser libertadas. Dios puede romper cadenas de una vida que esté atado por los demonios. El Señor reprenda. Aleluya. Y esa vida, a través de su experiencia o de una persona ser sanada de alguna enfermedad, como testimonio, puede creer realmente que ahí fue porque hubo un poder sobrenatural, y ese poder sobrenatural vino a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que cuando una vida cree en la palabra por fe, Dios puede obrar un milagro. Y es por eso que Felipe, cuando predicó, él no habló de sí. Él no dijo, yo soy un diácono, yo estoy lleno del Espíritu, yo soy un hombre, aleluya, que tengo mucha sabiduría, tengo un buen testimonio. No. Él no enfatizó su persona. Él de quien habló fue de la persona de Jesucristo. Por eso es que a través de la predicación, los endemoniados fueron libertados. Gloria al Señor, la gente fue libertada de los demonios. Los paralíticos fueron sanados y también los cojos fueron sanados. Estas señales son de las que
Cristo les dijo que acontecerían en su nombre, como dice Hechos 10:38. Además, los demonios tienen que salir en el nombre de Jesucristo. En adición, la palabra dice que por su llaga seríamos sanados, como nos dice Isaías 53:4 y Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Esto produjo gran gozo entre los samaritanos. Ellos estaban gozosos porque no habían visto algo semejante que ocurriese, gloria al Señor, en el tiempo de ellos. Claro está, Cristo fue en un momento determinado a Samaria, cuando habló con la samaritana, y allí aquella samaritana dice que llevó a los samaritanos a los pies de Cristo, y ahí creyeron, dice, muchos creyeron, ya no por la palabra de la mujer samaritana, sino por los labios de las palabras que salían de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero también ahora, en este tiempo, ya había pasado un tiempo, gloria al Señor, y Felipe fue a Samaria y allí predicó, allí hubo señales, allí hubo personas que fueron libertadas, Dios obró milagros y eso produjo gozo y alegría en los samaritanos, gloria al Señor, que estuvieron dispuestos a escuchar este mensaje de salvación y de vida eterna. Entonces vamos viendo en la segunda sección que los samaritanos habían sido engañados por el error. ¡Ay, santo Dios! Hoy día vemos lo mismo, ¿verdad? Mucha gente que lamentablemente son engañadas. Fíjense que lo que dice el verso 9 al 11. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea, que Simón el mago había engañado a los samaritanos por mucho tiempo. El verso 9 nos presenta a un mago. Él era un mago llamado Simón, que engañaba a los samaritanos con sus artes mágicas, o sea, con su brujería. O sea, Simón era un agente de Satanás. Porque todo aquel que bregue con brujería, todo aquel que bregue con el horóscopo, todo aquel que echa la carta del tarot, toda esa gente son inspirados por los demonios. Satanás es la que los controla a ellos. El Señor los reprenda. Entonces vamos viendo que en este tiempo es sumamente cuidado. Hay que tener en este tiempo sumamente cuidado de los falsos profetas que hay por ahí. Y los falsos maestros que hacen señales engañosas para engañar a los ingenuos y sacar provecho. Yo vi a alguien que me envió un video y vi a un predicador, gloria al Señor, se quita el gabán y comienza a moverlo y la gente se cae al piso. Entonces uno se pregunta, pero ¿cuál es el propósito de que coja el gabán y lo esté moviendo de lado a lado y que la gente se caiga al piso? No entiendo. Porque cuando vemos la persona de Cristo en los evangelios, Cristo nunca hizo un espectáculo. Hoy día vemos estos profetas, llamados profetas, y cuántos nombres le ponen, gloria al Señor. Y hacen todo este tipo parecen espectáculos, shows, lo que parece, gloria al Señor. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está Cristo presente ahí? Porque nunca vemos a Cristo, nunca lo vemos en los evangelios, que Cristo haya hecho un espectáculo. Bendito el Señor, sino que Él hablaba la palabra. Por eso es importante que nosotros estemos fundamentados en la palabra, para que nadie nos engañe, para que nadie nos vaya a enseñar algo o predicar algo que no esté en acorde con la Sagrada Escritura. Por eso es que el predicador del Evangelio simplemente expone el mensaje de Cristo. ¿Para qué? Para que las almas se salven.
Ese es el propósito, bendito el Señor, de que se predique este evangelio, para que las vidas sean salvas. Dios respaldará con señales y prodigios, como dije anteriormente, porque Dios es un Dios sanador. Dios es un Dios que levanta, gloria al Señor, al caído. Dios es un Dios que puede libertar a un hombre, a una mujer que esté poseído por los demonios. Dios tiene ese poder. Para la gloria del Señor, nosotros a través de estos años en el ministerio hemos visto el poder de Dios accionar. Hemos visto, gloria al Señor, Dios hacer maravillas entre nosotros. Gloria al Señor. Pero no en forma de espectáculo. No. Simplemente predicando este evangelio, y Dios se ha encargado de hacer la obra y Él glorificarse. ¿Para qué? Para el beneficio de las almas que estaban escuchando el mensaje de salvación. Por eso es que debemos recordar que el único grande es Jesucristo. Amén. Y el Padre que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor. Por eso es que la obra misionera se hace con toda humildad y recordar que la gloria es de Dios. Eso es sumamente importante. Cuando usted ve que una persona se exalta a sí mismo, cuando una persona dice, oh, en mis campañas hay grandes milagros, y usted lo ve que el nombre de ellos cubre toda la pancarta y dice, y lo hacemos para la gloria de Cristo, y Cristo aparece tan pequeño que ni aparece en la pancarta, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre lo que quiere es exaltar su persona. Aquí no estamos para exaltar la persona de nadie, sino aquí estamos para exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Entonces vamos viendo que los samaritanos consideraban a Simón como el gran poder de Dios. O sea, en otras palabras, Simón engañaba a aquella gente. Y qué triste cuando la gente se deja engañar por los brujos. Vemos que el verso 10 nos muestra que el enemigo podría utilizar a sus instrumentos de maldad. Lamentablemente Simón tenía a los samaritanos sumamente atados con sus engaños. Aleluya. El Dios de este siglo los tenía a ellos ciegos. Por eso que muchas personas están ciegos espiritualmente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 4, gloria al Señor, y lo quiero leer, el verso, para que ustedes vean. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, que muchas personas, lamentablemente, están ciegos espiritualmente hablando, porque el enemigo ha oscurecido su vista espiritual. No pueden ver. Y por eso es que cuando usted les predica el Evangelio, ellos no entienden. Dice, ¿qué usted me quiere decir con eso? Porque usted habla de eso, porque usted dice eso. Gloria al Señor. ¿Ve? Y no es hasta que se dan cuenta y le dan la oportunidad que el Señor entre a su vida y comienzan a escuchar la palabra, no prejuiciadamente, sino la escuchan en fe. Entonces, al abrir su corazón, Dios comienza a ministrar a ellos. Por eso, el segundo punto que quiero tocar en esta parte, por tal razón tenemos que enseñar la palabra de Dios que liberta y salva al hombre. Yo he visto a gente ser salva a través de la enseñanza de la palabra de Dios, simplemente enseñando. Hemos visto gente sanada enseñando. Hemos visto gente aceptar a Cristo, gloria al Señor, a través de la enseñanza de la palabra. O sea, no estamos hablando ni de la predicación, enseñando la Sagrada Escritura. Han habido vidas que han recibido a Cristo como su Salvador. Por eso es importante que nosotros enfaticemos la palabra de nuestro Dios, porque a través de ella es que la gente puede entender cuál es el camino, para qué vino Cristo, por qué vino Cristo,
¿Qué hace Cristo cuando murió en la cruz? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que al tercer día Él resucitó con poder y gloria, que este evangelio es para toda la humanidad, tanto judíos como gentiles. ¿Cómo yo puedo entender eso? A través de la palabra de Dios. Y por eso es importante que nosotros estemos escudriñando de continuo esta poderosa palabra. Por eso que en el verso 11 dice que nos muestra que Simón, el mago que había engañado a los samaritanos, hasta que Cristo, aleluya. Es que cuando Cristo llega a un lugar cambia el escenario. Aquel que era alcohólico deja de ser alcohólico. Aquel que era drogadicto deja de ser drogadicto. Aquel que estaba poseído por los demonios es libertado. Aquel que estaba sin rumbo y sin esperanza encuentra el camino que le conduce a la vida eterna. Es que cuando Cristo llega a la escena, todo cambia para la gloria de nuestro Dios. Por eso es que cuando Cristo llegó a la escena a través de la predicación de Felipe, aleluya, el consultar, y tenemos que tener claro que el consultar el ocultismo es pecado. Yo no puedo pensar ni creer que un cristiano pueda coger el periódico y buscar el horóscopo para ver qué le dice el signo donde supuestamente él nació. Yo no puedo creer que un cristiano pueda ir a un brujo para que le lea las cartas. Yo no puedo pensar que un cristiano consulte a los muertos. Eso es pecado y es abominación delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso es que el que practica tal cosa deberá arrepentirse de sus pecados. Bendito el Señor. O sea, una persona que practica esto, que va a los brujos y hace todas estas cosas, necesita nacer de nuevo. Y si es cristiano, tiene que volverse a convertir. Porque nosotros, gloria al Señor, no consultamos esto. Señor, reprenda. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo y lo que tengamos que nosotros conocer y saber está en la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, vamos viendo que los samaritanos creyeron el evangelio y fueron discipulados. Bendito el Señor. Fíjense que los gentiles de Samaria y Simón creyeron y fueron bautizados. Fíjense que el verso 12, que tremendo, porque hasta los brujos se convierten a Cristo. Porque Dios los liberta. Dios los saca del camino engañoso. Y ya estas vidas dejan de engañar a la humanidad. Fíjense que el verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿lo ven? O sea, creyeron a Felipe, creyeron el mensaje que Felipe les predicó. Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué se bautizaban? Cuando habla aquí de bautismo, está hablando del bautismo en agua. Gloria al Señor, porque Cristo mismo lo instituyó. Y predicar este evangelio, que creyeron y fueron bautizados. ¿Ve? O sea, hay que ser bautizado en las aguas. Luego dice, también creyó Simón. O sea que Simón se convierte a Cristo. Dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, o sea, fue bautizado en las aguas, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué estaba atónito Simón? Porque cuando él, antes de conocer a Cristo, él hacía señales y prodigios a través de la maldad y del engaño de Satanás, el Señor lo reprenda. Pero ahora está viendo el verdadero poder de Dios. El poder que venía de lo alto, aleluya. Que venía, aleluya, no de Felipe, sino que Dios usaba a Felipe como instrumento para él obrar aquellos milagros para la gloria y honra de nuestro Dios. Por eso es que todos los gentiles que aceptaron a Jesucristo fueron bautizados en las aguas. Esto lo hacían en la fe, que habían conocido a quién, a Cristo, como su testimonio de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso vemos que en el verso 13, como leímos, nos muestra que el mismo Simón creyó y aceptó a Cristo como su Salvador.
En adición, Simón estaba atónito de las señales que Felipe llevaba a cabo en el nombre de Jesucristo. Es que cuando nosotros vemos el poder de Dios y vemos lo que Dios hace, muchas vidas aceptan a Cristo como su Salvador. Yo le puedo decir que en un momento determinado, haciendo trabajo personal, llegamos a un hogar, mi esposa y una hermana de una iglesia que pastoreé en un momento determinado en nuestro comienzo, y esta persona estaba muy enferma con una fiebre altísima. Llegamos al hogar y esta persona, la hija salió y le dijo: mi mamá no los puede atender porque está muy enferma, está con una fiebre altísima y el asma, bendito el Señor. Y yo le dije, cuando me dijo, pues yo tenía la alternativa de quizás orar afuera, ¿verdad? Que la hija nos escuchara que orábamos por la mamá e irnos, gloria al Señor, y regresar en otro momento. Pero, hermano, sentía de parte del Señor que Dios quería hacer un milagro. Y le dije a la joven: pregúntale a tu mamá si nos da 5 minutos, nada más que 5. Oramos y nos vamos. Y la niña entró y regresó de nuevamente, y cuando regresó dijo: mi mamá dijo que sí, que podían entrar. Y cuando nosotros así mismo entramos, gloria al Señor, la señora salió, hermano, tenía una fiebre altísima y no podía respirar, bendito el Señor. Y de momento nosotros le hablamos la palabra de fe a esta señora y le dijimos que si creía que Dios podía sanarla. Ella dijo que sí. Ahí mismo pusimos las manos. Hermanos, quiero decirle que cuando comenzamos a orar, ocurrió un milagro en aquella vida. Primeramente, que comenzó a sudar. La fiebre se le fue totalmente. Y aquella mujer que no podía respirar, comenzó a respirar normalmente. Aleluya. Cuando nosotros terminamos de orar por aquella señora, aquella mujer estaba encharcada en sudor. La fiebre se le había ido. Aquella mujer, su respiración volvió a la normalidad. Gloria al Señor, el asma se le había ido totalmente. Y por la señal que había ocurrido en su cuerpo, aquella mujer, y en el mismo momento, aleluya, dijo: yo quiero recibir a ese Cristo que ahora mismo me ha sanado. Aleluya. Y allí hicimos la oración de fe con aquella mujer, oramos por ella. Ella no permitió que nosotros nos fuésemos, se fue a su cuarto, se cambió de ropa, salió nuevamente, nos sirvió hasta queso y café. Aleluya. Hasta eso puso la mesa, hablamos con ella, gloria al Señor, y fue bautizada en las aguas. Aleluya. Porque aquella mujer había recibido un impacto de Dios por la señal que ella vio que se produjo en su propio cuerpo. No por lo que ella había escuchado, sino que ella misma lo experimentó en su cuerpo. Y por eso es que cuando Simón comenzó a ver los grandes milagros que el Señor hacía a través de Felipe, óigame, dice que se quedó atónito, se quedó perplejo. Dijo: ¿qué es esto? Eso solamente era el poder de Dios obrando a través de aquel hombre de Dios. Por eso que los apóstoles ministraban a los samaritanos, aleluya, el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando este avivamiento ocurrió, dice la palabra del Señor en el verso 14 al 15, que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Por qué Pedro y a Juan? Porque ya estos eran los líderes máximos de la iglesia. Amén. Y entonces los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, que Pedro y Juan llegaron a Samaria cuando escucharon del gran avivamiento que estaba sucediendo en Samaria. O sea, que aquello le había impactado a ellos. Gloria al Señor, escuchar la noticia, y ellos inmediatamente fueron, gloria al Señor, y ellos fueron con el propósito de orar por la vida de él. Claro está, lo que estaba sucediendo en Samaria, pero también orar por ellos. Dice la Biblia que ellos oraron por imposición de manos, y todos los que fueron orados, gloria al Señor,
por todas las vidas que ellos oraron, dice la palabra, gloria al Señor, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. O sea, el versículo 14 nos muestra la importancia que los líderes le daban al bautismo del Espíritu Santo. Esto era en adición a la salvación y los ayudaba a ser testigos fieles del Señor. Por eso que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para que fuesen a Samaria y de esta manera oraran por los nuevos convertidos, para que sí ellos pudieran recibir este bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos fueron sin ningún tipo de prejuicio. Acuérdense que iban para Samaria. Aleluya. No sé a dónde Dios te quiera enviar en la obra misionera. No sé a qué país Dios quizás te está tocando tu corazón ir. No sé, quizás el barrio del pueblo donde tú vives. Quizás a la comunidad. Aleluya. O quizás a una vida que tú conoces, que Dios te está enviando a llevar la palabra. No te detengas. Ve y predica este evangelio. Predica esta palabra, porque hay muchas vidas que están necesitando este evangelio. Entonces ellos fueron sin ningún prejuicio. Esto estableció un contacto directo entre los líderes de la iglesia y los gentiles convertidos al evangelio. Esto se hizo con imposición de las manos, como nos dice el verso 17, que nos dice, entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Y los samaritanos lo recibieron por la fe puesta en el Señor Jesucristo, como nos narra Gálatas 3:2, gloria al Señor, que esto se recibe por la fe en Jesucristo. Entonces, concluimos esta lección. A finalizar este estudio hemos comprendido que los gentiles estaban incluidos en el plan de redención. Qué lindo que hemos sido incluidos, ¿verdad? Fuimos incluidos en este plan de redención. Esto señala que parte del trabajo de la obra misionera era poder alcanzar a los gentiles con el evangelio. El evangelio es inclusivo, no excluye a nadie por raza, porque el evangelio no excluye, el evangelio incluye, es inclusivo. O sea, el evangelio atrae para que las vidas puedan conocer quién es Cristo. Pero el evangelio no excluye a nadie ni por raza, ni por nacionalidad, ni por color, ni por lengua, ni por nivel social que puede ocupar dentro de la sociedad. Gloria al Señor. Amén. Entonces es sumamente importante que usted entienda esto. El evangelio es para todo aquel que cree. Cristo lo dijo. Todo aquel que cree, aleluya, será salvo. Gloria al Señor. O sea, que por lo tanto, la iglesia deberá proclamar este evangelio a todas las naciones para que tengan la oportunidad de ser salvos a través de Jesucristo, ya que Cristo murió por todos. Eso tenemos que tenerlo claro, amén. Como nos dice 2 Corintios 5:15, y todo aquel en el que en él cree será salvo, como nos dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Qué significa esto para nosotros? Que los gentiles fueron incluidos en el proyecto de la obra misionera. Y usted y yo somos producto de esto. Pero si alguna persona, algún amigo que nos está viendo a través de estos medios, quizás no conozca a Cristo como su Salvador, yo te invito a que reciba a este Cristo de quien te hemos hablado hoy. Cristo te ama, Cristo te quiere salvar y Cristo te quiere dar la oportunidad de tener la esperanza de una vida eterna. Así que esperamos en el Señor que esta lección haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Y vamos así a orar y dar gracias a Dios, gloria al Señor, por esta oportunidad que nos ha brindado de poder compartir esta enseñanza, amén, que en el día de hoy Dios nos ha permitido transmitir a través de estos medios. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno, porque tú, Señor, nos has ayudado a transmitir esta enseñanza de tu palabra.
Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos podido enseñar en esta hora haya sido de mucha bendición a la vida que lo han escuchado. Te pido que esta palabra motive a que otros puedan predicar este evangelio, para que vayan por doquier llevando este mensaje de esperanza y de vida eterna, Señor. El mensaje, gloria al Señor, que rompe cadenas, liberta al cautivo, aleluya, liberta al endemoniado, sana al enfermo y da dirección al que no tiene ninguna. Señor, que en este día y en esta hora, esta palabra haya sido de mucha bendición para todos los hermanos y amigos que han escuchado esta enseñanza. Y todo esto, Dios mío, lo presentamos y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo oramos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Esperamos que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda, soy el pastor Albert Rivera, que pastoreo la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que radica en el sector del 26 en el pueblo de Comerío, Puerto Rico. Así que será hasta la próxima. A través de estos medios espero saludarte, gloria al Señor nuevamente, y como te digo siempre, Dios te bendiga y Maranata.